Inchinca. Lei mai feita ya mai ta estamos por no le paita ti fache la alfan fache wincol te fache teng feita winca feita falil tu la fica falil lai well fe inchin ma puche no me falil falit fache wincol fe que chuga no tamle lai que chuga no ta lleglai ma puche ta rume falil na fi Inchep chique al que tengo que fintañe bu esto monga ligiñe tañe kuchenyu que feita chiga antuna kita tumu y mechita y ne wen tamlen tram Chia ti facci ne culman Wey chan Kakini ne culman con la fuerza espiritual, mental, ancestral, Amulepeta y Weicha. Seguimos dando la cara, batallando en el sistema, derrocando al invasor, usurpador de la tierra. Es el lema, sistema capitalista que te atrapa, te maltrata, manipula con la cochina, plata sucia, ratas de corbata. No quieren entender que el territorio mapuche no se vende y tienen que devolver las tierras que le han robado a nuestros ancestros. Seguiremos luchando por lo que siempre ha sido nuestro. Newen tule mi bupeñi capula mía desde el pico mapula fien hasta el mapu archiveo. Amule pe. Amule pe. Seguimos resistiendo con fuerza en la guardia, aunque digan que tenemos la sangre champurria. No pasa nada, tengo la mentalidad de un guerrero mapuche fortalecido y aguerrido con un gigante piu. Que mapu me inspira, la sangre la flecha tira. Mis ancestros me cuidan y trofilmo y me libra para seguir hacia adelante con tañife y entuna. Yo intu in piu que con tabigo y chafemeu. Feula. La voz del pueblo nación mapuche se hace escuchar. Respeto y autonomía en el control territorial. Chiva tu pe con tabigo y chafe con Amulepeta y Weichan. Desde el Pico Mapulafken, Viña del Mar, Guarriameo, Miraflores, Tufachi, Wincul, Micheta, Necul, Manque. Amule pe. Tai Weichan, Weguai. Amule pe. Bueno, en Chile este tema es sumamente sensible. Cuando llegamos a Temuco, que es la capital de la región, a primera vista todo nos pareció normal, pero en las zonas rurales donde viven los mapuches descubrimos una región altamente militarizada. Nos cruzamos varias veces con patrullas armadas circulando en vehículos blindados, o sea que existe un control permanente, una represión sistematizada por parte del Estado, y eso ha creado un cierto clima de desconfianza entre los mapuches. Porque los mapuches saben que el Estado chileno los está vigilando de cerca y que cualquier palabra inoportuna podría llevarlos